And so we are here with our colleagues from Santa Rosa City Schools, and we may be joined in a couple of minutes by other colleagues, but we're going to get started. And so we are privileged to have Mr. Michael Rayner and María Marcela will be doing the translation. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a ustedes. Tenemos al señor Michael Raymer y a la traductora, la señora María Marcela, y una vez más parece que van entrando otras personas, pero today we wanted to talk about summer school. El día de hoy queremos empezar ya estamos en marzo, queremos empezar la plática acerca de la escuela de verano. And so welcome, Mr. Raymer. Do let us know what's going on in preparation for summer school. Díganos qué está sucediendo acerca de la escuela de verano. Well, thank you so much for the invitation, and we're excited to be back. You know, it's springtime, so in our system, that means, of course, it's time to start thinking about summer school opportunities for all of the students in our school system. Muchísimas gracias por la invitación. Como ustedes saben, ya estamos en la primavera y es la época de empezar a planear para la escuela de verano. Así que estamos muy a gusto de estar aquí con ustedes y presentar ese tema. I'm excited to be back with you, Rafael, and to your audience to highlight some fantastic opportunities again for our families, for all three of our school levels. And of course, I'm referring to the elementary, middle, and high school levels. We're going to be featuring some fantastic summer school programs again this year. Estoy muy contento, muy agradecido de poder estar con usted esta tarde, Rafael. Muchas gracias. Y para el público, muy contento de compartir que tenemos escuela de verano en los 3 niveles, elemental, intermedio y escuela superior o secundaria. Fortunately, we've been able to grow out and expand our offerings since last summer, and we'll be proud to feature 16 different programs for families this year. Es con una gran alegría, con gran orgullo que compartimos con ustedes que este año tenemos 16 programas diferentes a la disposición de nuestra comunidad. When I'm asked to summarize the opportunities for students and families, I sometimes describe it like this. In summer school, we want to offer a wide variety of options for our families. On one end, we want to think about academics and strengthening the students' academics or skills. On the other end of the spectrum, we think about great summer enrichment activities, sports, things like that. So we try to have a blend, a range, everything from academics to, physical activity and enrichment opportunities. Cuando alguien me pide que haga un resumen de en qué consisten los ofrecimientos, las clases que ofrecemos para el verano, a mí me gusta pensar en una imagen de un arco iris. En un extremo tenemos las clases académicas para, lógicamente, apoyar a los niños que necesitan apoyo en su desarrollo académico. Y en el otro extremo tenemos actividades deportivas, actividades recreativas, lo que se llama comúnmente actividades de enriquecimiento. Y en el medio, pues, una gran cantidad de cosas también. Since last summer, we've managed to increase the number of spots for our students for several of our programs, and we have created a handful of new offerings, so we'll be excited to try them out this summer for the first time. Comparados con el año pasado, tenemos el placer de informar que hemos podido ampliar bastante el número de cupos a disposición de nuestra comunidad. Muchos más niños van a poder ser servidos y además vamos a poder ofrecer nuevas experiencias también. Así que es pues motivo de alegría, ¿no? Poder servir a más niños y poder ofrecer más variedad. When I've totaled the number of spots, student spots for this summer's offering,
we're excited to be able to offer just over 3,000 student experiences during summer this year. So some are a little shorter in length, 2 weeks. Some are longer, 4 weeks. Some actually go out to 6 weeks in length. But we're thrilled to be back again this summer, and more opportunities for our kids and community to stay connected to school over the summer months. Es un motivo de alegría poder anunciar que que tenemos un total de 3,000 cupos para servir a los niños este verano. Como dije anteriormente, con gran variedad de opciones. Algunos de estos programas duran solamente 2 semanas, otros duran 4 semanas, otros duran 6 semanas, depende del programa. Pero es una alegría muy grande tener esa oportunidad de servir a más niños. No, definitely. And again, I think it's one of those things that I think back 5, 7 years ago when there were so few options that the first question was, do I need to send my kid? Can I send my kid? And often what they would say is, listen, we have such limited opportunities that we are only taking the kids who are basically failing most, if not all, of their classes because you didn't have the funding, because you didn't have the resources. And so it's beautiful to see this shift. Again, some of these kids as well don't have, by maintaining them, by keeping them in school, you are providing a safe environment for them to have that healthy connection with other individuals. Entonces, esta es muy buena información y sé que va a dar más información, pero es buena información porque hace 5, 6, 7, 8 años, a veces teníamos que llamar al distrito, le decíamos, ¿puede ir estudiante a la escuela? Y decían, no, nada más estamos aceptando a estudiantes que están fallando todas sus clases. Entonces es bonito que ustedes están trabajando porque para algunos estudiantes, la escuela es el lugar más seguro para ellos y ellas durante el verano. Please. Yes, I couldn't agree with you more. We've been fortunate in the last number of years, maybe 2 years, to have received extra funding exactly for that purpose. And simply, it's designed to offer expanded learning opportunities, whether it's before school, after school, intersession, spring break, or more opportunities in summer schools. The funding that school districts receive can be used for any of those opportunities to increase our connections to students, families, and strengthen the connection with homes. La verdad que yo sí estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Vázquez, y es motivo pues de gran agradecimiento también reconocer que en los últimos 2 años nosotros hemos podido recibir fondos específicos para este tema, bien sea para programas antes de la escuela, para programas después de la escuela, para programas intermedios como es lo que son las vacaciones de primavera y también para la escuela de verano. Como usted decía, es súper importante que los niños tengan ese lugar seguro, ese lugar de aprendizaje, de conexión en sus escuelas. Entonces, nosotros pues estamos muy agradecidos por estos fondos que hemos recibido en estos últimos 2 años y nos permiten hacer esos ofrecimientos. I should maybe explain a few other things that are connected to the program so parents know. Important to us, of course, is serving the whole child in terms of their experience in the summer school programs. So in addition to those either academic or enrichment opportunities, the programs feature healthy nutrition and meals for our students. There's a breakfast, a lunch, and a snack as well that we work into the programs. So parents can, be rest assured that they're having a good experience, either academically or with those enrichment opportunities, and also,
eating a healthy breakfast and snack during the day. Otro aspecto muy importante que a mí me gustaría compartir con todos los radioescuchas, dice el señor Reimer, es que nosotros podemos ofrecer también un nuevo elemento o un elemento adicional que es muy importante, que es el elemento de la nutrición. Bien sea que los niños estén en el programa por una razón académica, o bien sea porque los padres deciden en registrarlos para los programas de enriquecimiento, artísticos, deportivos, los niños todos van a poder recibir su desayuno, su almuerzo y una merienda por la tarde. Y eso pues es fantástico tener ese aspecto nutricional también a favor de los niños. Definitely. Yeah, and again, I'm hoping that you also will share with us some of, as you do every year, you will share with us some of the enrichment programs in the past. I know you've had the Mike Hauser Academy, which I was privileged to be one of the people who originally participated in the discussions to create that program. It's been years now, over a decade, I believe. And then you had the mariachi camp and several other things. So I will give you the mic back and maybe you can, because then the last question that I'll have for you is obviously, how do we register these kids? Entonces, espero que se tome un poquito de tiempo y nos diga qué programas va a tener. Por ejemplo, me acuerdo del programa de Mike Hauser de álgebra, que yo fui uno de los privilegiados en asistir en la creación de ese programa hace más de una década. Y también tienen el programa de mariachi y otros programas, o tal vez si se puede tomar unos momentos para educarnos acerca de eso y de ahí educarnos acerca de cómo podemos inscribirnos para el programa. Please. Thank you so much. I didn't realize, Rafael, that you had that you were one of the originators to the Mike Hauser program. So thank you, sir. That's, of course, a great program that we're continuing this year in conjunction with the Santa Rosa Chamber City of Commerce. And that program is special to us. It's for incoming ninth graders. And as you, I think, alluded to, focuses on STEM skills, that's science, technology, engineering, and mathematics skills for incoming ninth graders. It's a unique program because it blends academics with on-site job experience out in the Santa Rosa community. So it's a fantastic summer option for families. Pues primero que todo, yo quiero agradecerle a usted, señor Vázquez, por recordarnos, por dejarnos saber que usted fue uno de los pioneros de estos programas. En este programa de Mike Hauser, eso ha sido un programa muy importante para nuestra comunidad y saber que usted fue parte de él, pues es muy importante para nosotros. Muchas gracias. También quiero aclarar o compartir pues la información de que en una colaboración con la Cámara de Comercio, nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer un curso de STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que es específicamente diseñado para los chicos de 9º grado. I think another fantastic enrichment opportunity that you had alluded to was the mariachi program, which we have in conjunction with our partners at the Luther Burbank Center for the Arts. It's an option where families can register for arts-related classes during the summer. And of course, one of them is a fantastic mariachi music program. It culminates, it finishes at the end of summer school with a concert at the LBC Auditorium. It's a great community event and a fantastic showcase of the student skills. Otro de los programas que usted menciona es el programa de la banda de mariachi, que es otra colaboración que tenemos con el Luther Burbank Center for the Arts. Y esa no es la única ofrecimiento que tenemos como parte de esa colaboración con ellos, pero es uno que es muy importante, sobre todo para nuestra comunidad. Es un programa muy bonito y al final culmina con una gran presentación en el auditorio del Luther Burbank Center for the Arts. You know, the other thing I'll add, if I may, is we are very fortunate in Santa Rosa, the school district, to have some fantastic other
community partners that help us to build out great summer school experiences for the kids. And while we've talked about Mike Hauser and the Luther Burbank Center for the Arts, I did want to mention some of our other partners as well. Así como reconocemos el programa de Mike Hauser y la colaboración con la Cámara de Comercio, con el Luther Burbank Center for the Arts, quiero reconocer que hay otros colaboradores, otras entidades locales en nuestra comunidad trabajando con nosotros por el bien de los niños. Hay muchas entidades haciendo un trabajo de colaboración con nosotros. One of the options for families this summer, if they're into outdoor experiential education, is a great program with the Land Paths organization, where students have classes about outdoor environmental education. Si las personas que nos están escuchando en este momento son personas que están inclinadas a tener actividades en la naturaleza, a guiar a sus niños, a educarlos en la conservación y el disfrute de estar al aire libre, quizás van a estar muy contentos también de saber que tenemos una colaboración muy bonita con la organización llamada Land Paths. Y ellos pues son bastante conocidos aquí y están trabajando con nosotros también para ofrecer un programa en el verano que está dirigido totalmente a eso, a estar al aire libre, al aprender sobre la naturaleza y estar pues en continuo contacto con la naturaleza. I also wanted to mention the contributions of the local Boys and Girls Club of Sonoma Marin and also the Santa Rosa Recreation and Parks Department, who are helping to augment a number of our summer school programs, particularly in the enrichment area. No puedo dejar de mencionar el club de Boys and Girls, niños y niñas de la localidad, y el de Marín. No puedo dejar de mencionar también el departamento de recreación del distrito, de la comunidad, de la ciudad, Santa Rosa Parks and Recreation, porque también son compañeros invaluables en este trabajo que estamos haciendo para nuestra comunidad. And finally, I'll mention the contributions from Sonoma State University. They help us with an important program called Excel for Youth. And the thing that I really like about that program is in addition to great summer activities for our students, they help us to strengthen that connection to college and university, to help us build that college-going mindset and instill that love of learning for all of our students. Para finalizar, quiero mencionar también la colaboración con la Universidad Sonoma State University, que ofrecen un programa muy bonito con nosotros llamado Excel. Ese programa no solamente ayuda a los niños en este momento, en el presente, pero también está sembrando en ellos una semilla, un deseo de ir a la universidad, una confianza de que ellos lo pueden lograr, que ellos pueden ir a la universidad, porque todos los programas están dirigidos no solamente al presente, pero también a meterles ese sentimiento, ¿no? De que ellos lo pueden lograr. Absolutely. It's really important, again, to recognize the many collaborations that exist and the fact that the community and other organizations really believe in that collaboration with Santa Rosa City Schools, which is the largest school district north of San Francisco, all the way to the Oregon border. Entonces, es bonito ver la colaboración entre las diferentes organizaciones no lucrativas y organizaciones educacionales y el Distrito Escolar de Santa Rosa, el cual es el más grande de los distritos norte de San Francisco y sur de Oregon. And so that takes me to that question, and that is, how do I sign up my child, for anybody who's listening and wants their child to participate, and when do the registrations begin? Entonces, eso nos lleva a la última pregunta que yo tengo, y eso es, ¿cómo yo me inscribo a mi hijo, mi hija, para que participe en alguno de estos programas? Thank you so much for that important question. The good news is that we're actually already underway with the application process. So if you're a Santa Rosa City Schools student, parent, or staff member, last week we sent out a Parent Square message to those families with information
and a link on how they can apply. And the good news is applications have already been rolling in. Esa pregunta es súper importante, señor Vázquez. Muchas gracias. Es para mí una alegría muy grande informar que el proceso de aplicación ya empezó. Si usted tiene un hijo o una hija que está registrado en una de las escuelas del Distrito Escolar de Santa Rosa, seguramente ya vio la información que mandamos por el programa o la aplicación de Parent Square. Si no lo ha visto, por favor, entre. Si no sabe cómo entrar, por favor, pida ayuda a su escuela. Todas las escuelas tienen personas encargadas de ayudar con el envolvimiento familiar en las escuelas. La información que se mandó la semana pasada tenía pues la información de las fechas y el enlace para llenar la aplicación, pero no es muy tarde, todavía usted lo puede hacer. But if parents somehow missed that message, it's still not too late, of course. If parents navigate or students navigate to our district's webpage, we've just updated it. So with a banner, a headline on the main page where parents can click, and it will take them to that same information. And of course, It's okay. please. No se desesperen, no se angustien si no se dieron cuenta de esa información que llegó la semana pasada. Otra opción es entrar a la página web del Distrito Escolar de Santa Rosa y en la página principal, en la parte de arriba, ustedes van a ver una cinta donde también se está haciendo el anuncio. Si ustedes hacen clic allí, ahí pueden entrar. I was just going to add, of course, all of the application, the information, and the registration portal are translated into English and Spanish. Y también tenemos la fortuna de tener toda esa información en inglés y en español. And I also wanted to add, we've worked hard this year to train staff members across our district to assist and help families with the application process should they have any trouble at home or want additional help. Hemos tenido además la fortuna de poder entrenar a varios de nuestro personal de apoyo en las escuelas para que le puedan apoyar a las familias. Si usted tiene dificultad, como dije anteriormente, bien sea para entrar a Parent Square o bien sea para entrar a la página web del distrito escolar, por favor, siéntase libre de acercarse a su escuela y pedir ayuda. Las personas encargadas del envolvimiento familiar con mucho gusto le van a ayudar y saben cómo hacerlo. Han sido entrenadas para hacerlo. So, you know, we want to make sure that the message gets out. Thank you so much for the time. You know, we've launched it, and we're excited to welcome all of our students, as many as we can fit in this summer. We want to make sure that we provide students and families with great academic and enrichment opportunities throughout the summer in a safe, secure location around the city, and have great learning experiences, you know, during those summer months. Apreciamos mucho la oportunidad que usted nos da, señor Vázquez, de pasar esta información a la comunidad. Apreciamos mucho, señores padres de familia, si ustedes pasan esta información también a sus amigos, a sus vecinos, porque realmente es un privilegio para nosotros poder presentar un programa que bien sea enriquece a su niño académicamente o en las artes o en los deportes o en la recreación y que está en un lugar seguro, que está en un lugar donde se ha planeado específicamente actividades para él y que todo gira alrededor del bienestar de los niños. Así que por favor busquen la información, apliquen, pasen la voz a sus vecinos y a sus amigos, a sus familiares. Muchas gracias. Thank you. Again, that's a lot of information. It's important that people digest it. But the most important thing, as you mentioned, right? One, go check out the website, as always, srcschools.org. And then if not, if you absolutely have difficulty with the website, for whatever reason, visit the schools. There are people who are trained
on how to support you. That shouldn't be the reason why your child doesn't attend summer school. Entonces, gracias, esa es mucha información, pero queremos asegurarnos que la gente sepa que puede ir a la página web srschools.org, o si tienen dificultad con la página web por alguna razón, no es una excusa del por qué su hijo o hija no va a ir a la escuela. Vaya a su escuela y haga las preguntas. And so with that, I want to thank you. We're running out of time, and I want to be respectful of everybody, but I want to thank you all for being here today, and I look forward to our next conversation. Quiero agradecerles por estar aquí el día de hoy y espero comunicarme con ustedes la siguiente vez. Gracias. Muchísimas Thank you. gracias. Muchas Thank you gracias. so much. All right. Bye-bye.